Millonario sigue a una empleada para despedirla, pero se congela al ver a dos niñas en un hogar humilde. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. La alarma sonó fuerte en medio del silencio del pequeño cuarto. El eco se coló por las paredes desnudas y frías. Mariana López abrió los ojos con esfuerzo, aún sintiendo el peso del cansancio antes de que empezara el día. La tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana, apenas iluminando el pequeño apartamento que compartía con sus hijas gemelas de 6 años. Otro día más, susurró para sí, cuidando no despertar a Valentina y Julieta, que dormían abrazadas bajo una cobija delgada, en el colchón junto a ella. Verlas así, tranquilas, sin saber lo que se venía, le rompía el corazón, pero al mismo tiempo le daba fuerza. Sintió el frío del piso en los pies al levantarse. La calefacción llevaba días fallando, y no tenía con qué repararla. Se puso un suéter viejo y caminó hacia la cocina, como siempre lo hacía, sin pensar. Abrió la alacena, ya sabiendo lo que iba a encontrar: medio pan, algo de mantequilla de maní, un poco de pasta. El refrigerador no estaba mejor. Un cartón pequeño de leche, unas manzanas y un resto de frijoles. Había estirado cada centavo, pero no daba para más. ¿Qué me falta?, se dijo. Ya encontraremos una salida. Preparó el último café. El olor llenó el pequeño espacio, escondiendo por unos segundos el hedor a humedad que salía del baño por una fuga que no había podido arreglar. 2 años atrás, su esposo Andrés había muerto en un accidente de tránsito. Un carro lo atropelló y ella se quedó sola con las niñas y un montón de deudas médicas. Sin seguro de vida. Sin ahorros. Solo recuerdos, y una guitarra empolvada en una esquina. «Mamá», dijo una vocecita somnolienta. Valentina, con el pelo alborotado cubriéndole la cara, estaba en la puerta frotándose los ojos. «Buenos días, mi amor», Mariana sonrió, dejando sus pensamientos a un lado. «¿Dormiste bien?». La niña asintió y corrió a abrazarla. «Tengo hambre. Ya casi está el desayuno. Ve a ver si tu hermana se despertó, ¿sí?». Julieta apareció segundos después, abrazando su conejo de felpa ya deshilachado. Ella era distinta a su hermana, más callada, más seria. Tenía los mismos ojos oscuros de Andrés, profundos, como si vieran más allá. «¿Podemos desayunar panqueques, mami?», preguntó con esperanza. A Mariana se le encogió el alma. No había huevos, no había leche, no había panqueques. «Hoy no, mi amor. Pero tenemos tostadas con mantequilla de maní. Y si todo sale bien, el fin de semana podríamos hacer panqueques». Sabía que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Las niñas se sentaron a la pequeña mesa mientras Mariana preparaba el desayuno. Cortó el pan en triángulos, como a ellas les gustaba, y mientras ellas comían, Mariana sorbía su café, pensando cuánto más podían aguantar así. Debía 3 meses de arriendo. Había perdido su último trabajo como recepcionista en una clínica dental cuando cerraron por problemas económicos. En cualquier momento podían echarlas de ahí. No tenía a dónde ir. Un golpe fuerte en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Quédense aquí, niñas», les dijo, dejando su taza sobre la mesa. Caminó hacia la puerta con las manos temblorosas. «¿Mariana López?». «Sí, soy yo. Este es su aviso de desalojo. Tiene 30 días para entregar el apartamento». Las palabras la golpearon como si fueran puños. «¿No hay forma de negociar?», preguntó, odiando sonar tan desesperada. «La empresa administradora ha sido clara, no se permiten atrasos». «¿La empresa?». «Grupo Inmobiliario Castillo». Ese nombre le revolvió el estómago. Andrés lo había mencionado alguna vez. Era la empresa de su padre. Cerró la puerta con dificultad, apoyándose en ella, sintiendo que las piernas no la sostenían. Abrazó el sobre con fuerza. 30 días. 1 mes para conseguir un lugar. Para pagar arriendo por adelantado. Depósito. Imposible. «Mamá». Julieta se asomó por la puerta de la cocina. «¿Estás bien?».
Mariana se secó las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa. Sí, mi amor. Todo bien. Cosas de adultos. Pero los ojos de Julieta la miraban con más inteligencia de la que deberían tener a esa edad. Valentina apareció detrás, preocupada. ¿Hicimos algo mal?, preguntó con voz bajita. Mariana abrió los brazos y ambas corrieron a abrazarla. No, mis tesoros. Ustedes son perfectas. Todo va a estar bien, lo prometo. Las abrazó fuerte, aspirando el olor de su cabello, tratando de convencerse a sí misma de que todo estaría bien. Mientras las niñas volvían a desayunar, Mariana miró la orden de desalojo. Tal vez esta vez, la promesa sí sería imposible de cumplir. Al otro lado de la ciudad, en la zona más exclusiva de Medellín, el señor Salvador Castillo tomaba su tercer café de la mañana en la enorme oficina del último piso de la torre que llevaba su apellido. A sus 67 años, dirigía el grupo inmobiliario más grande del país con la misma frialdad con la que manejaba una hoja de cálculo. Su oficina, de ventanales enormes que mostraban la ciudad desde lo alto, era tan pulcra como su traje. Se canceló su reunión de las 9, don Salvador, anunció su asistente, Claudia, entrando con una carpeta entre las manos. Y aquí están los avisos de desalojo del mes. ¿Algo fuera de lo común? No, lo usual. Morosidad, incumplimientos. Todo conforme a lo establecido. Salvador apenas levantó la vista de su computador. Procedan con todos. Mantengamos los estándares. Claudia dudó un momento. Hay un caso en el barrio San Vicente. La inquilina tiene gemelas pequeñas. Los niños no eximen contratos, respondió sin emociones. Si no hay pago, se debe desocupar. Fin de la historia. Claudia asintió y se retiró. Salvador se quedó mirando la ciudad desde su oficina. Nunca dejaba que los sentimientos se interpusieran en los negocios. Esa filosofía lo había llevado al éxito, aunque también lo había alejado de muchas cosas, como su hijo Andrés. Pensó en él un instante. Hacía 2 años que había muerto y 3 que no se hablaban. Andrés eligió la música en vez de seguir sus pasos. Salvador lo había considerado una pérdida de tiempo, una traición al apellido, al legado. No todos quieren tu imperio, papá, le había gritado Andrés en su última discusión. No todo es plata. Salvador le cortó el apoyo económico, seguro de que en algún momento su hijo volvería. Nunca lo hizo. Y luego fue demasiado tarde. El timbre del teléfono lo sacó de sus recuerdos. Sí. Disculpe, señor, era Claudia. Es sobre el caso de San Vicente. Hay algo que debería ver. ¿Y ahora qué? El nombre de la arrendataria es Mariana López, pero hay otro nombre en la documentación del contrato anterior. Andrés Castillo. A Salvador se le heló la sangre. Andrés. Su hijo. El que ya no estaba. Tráeme todo. Ya. Minutos después, Claudia regresó con una carpeta. Salvador la abrió con manos rígidas. En ella había documentos de arriendo, notificaciones pasadas y una foto. Mariana, joven, con 2 niñas pequeñas a su lado. Los ojos de las niñas. Los de Andrés. El café se le enfrió en las manos mientras el mundo se le detenía. Andrés había tenido hijas. Y él no sabía nada. Y ahora, las estaba desalojando. Se levantó de golpe. Ignoró su agenda, sus llamadas, y salió. En menos de media hora, su camioneta negra bajaba por las avenidas rumbo al barrio San Vicente, un sector que él solo conocía por reportes de propiedad. Jamás había pisado ese lugar. El contraste entre su mundo y aquel barrio humilde le dio de lleno. Estacionó frente al edificio desgastado. Bajó del carro con el corazón en la garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Con qué derecho se presentaba ahí? Pero, llevaban su sangre. Y era su empresa la que las iba a dejar en la calle. Respiró profundo, se acomodó la corbata y tocó la puerta. Adentro, Mariana luchaba por contener las lágrimas frente a su celular.
Otra solicitud de empleo rechazada. La orden de desalojo seguía sobre la encimera. Las niñas jugaban en la sala. «Mami, ¿podemos salir al parque?», preguntó Valentina. «Después, mi amor. Mami está ocupada». Un golpe fuerte en la puerta la hizo sobresaltarse. Se paralizó. ¿Otro cobrador? ¿El casero? No estaba preparada para más. «Niñas, quédense aquí», dijo, alisándose el cabello y tratando de tranquilizarse. Abrió la puerta. El hombre que estaba al otro lado era alto, de porte imponente, traje oscuro, cabello canoso. Su rostro serio imponía respeto. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Esos ojos. Los ojos de Andrés. «¿Mariana López?» «Usted es Salvador Castillo», dijo sin dudar. No era una pregunta. Era un juicio. Él pareció sorprendido de que lo reconociera. «¿Puedo pasar?» «¿A qué?» «A ver cómo viven sus nietas antes de echarlas a la calle». Aún así, se hizo a un lado. Salvador entró con pasos contenidos, mirando cada rincón del modesto apartamento con una expresión difícil de leer. En ese momento, dos pequeñas figuras salieron al pasillo. «¿Quién es él?», preguntó Valentina con valentía, mientras Julieta se escondía detrás de ella. Salvador las miró fijo. Su semblante de empresario se quebró. Hoyuelos. La mirada. Eran de Andrés. «Soy». Intentó decir, pero su voz se quebró. «¿Eres el señor de las fotos de mamá?», preguntó Julieta. Mariana se puso entre ellos rápidamente. «Niñas, vayan a su cuarto un momento, por favor». «Pero, mami». «Ahora, por favor». Cuando desaparecieron por el pasillo, Mariana lo enfrentó. «¿Qué quiere?». Salvador miró hacia donde se habían ido las niñas. «Son hijas de Andrés». «Sí. Tus nietas. Esas que nunca conociste porque decidiste borrar a tu hijo de tu vida». Las palabras lo golpearon de lleno. Apretó la mandíbula. No sabía que Andrés tenía hijas. ¿Y si lo hubiera sabido? ¿Habría cambiado algo? El silencio fue su única respuesta. «Vine a decirte que la orden de desalojo fue cancelada. Hubo un error». Mariana soltó una risa irónica. «No hubo error. No tenemos dinero. Tú eres un hombre de negocios, ¿no? Y tu empresa estaba echando a tus propias nietas a la calle». Salvador la miró con un peso que no pudo esconder. «¿Cómo murió Andrés?». Mariana se quedó quieta un instante. «Accidente de tráfico. Hace 2 años». Algo en el rostro de Salvador se desmoronó. Tal vez arrepentimiento. «Quiero ayudar», dijo con voz tensa. «No necesitamos tu caridad». «No es caridad. Es mi responsabilidad». «Tu responsabilidad terminó cuando le diste la espalda a tu hijo». Una vocecita interrumpió la tensión. «Mamá, ¿ese señor es nuestro abuelo?». Desde el pasillo, Julieta los miraba con los ojos muy abiertos. Salvador, por primera vez en años, no supo qué decir. La pregunta de Julieta quedó suspendida en el aire, flotando entre ellos como una verdad que ninguno sabía cómo manejar. «¿Es nuestro abuelo?», repitió con voz bajita. Mariana se volvió hacia su hija, intentando pensar en qué decir. Su primer instinto fue protegerlas, alejar a ese hombre que tanto daño había causado a Andrés. Pero antes de que pudiera responder, Valentina se asomó detrás de su hermana. «¿Te pareces a papá en las fotos?», dijo sin rodeos, observando con atención el rostro de Salvador. Él permaneció inmóvil, y por un instante, toda su autoridad empresarial desapareció. Mariana, aún con el corazón encendido por la rabia, se acercó a las niñas. «Chicas, este es el señor Castillo. Él era el papá de su papá». «Entonces sí es nuestro abuelo», exclamó Valentina con una sonrisa. Julieta, en cambio, lo seguía observando con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Por qué nunca lo conocimos?».
La pregunta era tan directa que Salvador tragó saliva, sin saber qué responder. Miró a Mariana, en busca de ayuda. Ella se cruzó de brazos. Tal vez tú deberías responderles. Salvador se agachó con torpeza, quedando a la altura de las niñas. No estaba acostumbrado a mirar desde abajo. Su voz fue baja, casi temblorosa. No sabía que existían. Su papá y yo tuvimos una pelea hace muchos años. No volvimos a hablarnos. Julieta frunció el ceño. ¿Cómo cuando nosotras peleamos por los crayones? Más o menos, respondió Salvador con una pequeña sonrisa. ¿Y después hicieron las paces? Preguntó Valentina. Salvador bajó la mirada. Mariana sintió que el silencio era suficiente respuesta. A veces uno comete errores y no tiene tiempo de arreglarlos, murmuró Salvador. Pero si pides perdón, está bien, agregó Julieta, como si fuera lo más lógico del mundo. Mariana notó cómo esas palabras golpeaban a Salvador más fuerte que cualquier reproche. Vayan a jugar un rato, dijo ella suavemente. Necesito hablar con el señor Castillo a solas. Las niñas obedecieron, aunque lanzaron miradas curiosas antes de desaparecer por el pasillo. Una vez solas, Mariana volvió a enfrentarlo. Escucha bien, Salvador. Lo que sea que estés sintiendo ahora, culpa o remordimiento, no cambia lo que hiciste con Andrés. Lo sé, respondió con voz baja. ¿De verdad? Porque Andrés esperó años a que tú le dieras una señal. Una llamada, una carta, algo. Revisaba el buzón todos los diciembres, esperando que te acordaras de su cumpleaños. Salvador respiró hondo. Su postura rígida empezó a relajarse, pero su rostro seguía serio. Andrés fue quien se fue, dijo con esfuerzo. Él fue quien rompió la relación. ¿Porque tú lo obligaste a escoger entre su pasión y tu empresa? No todos quieren ser una copia tuya. Lo sé, repitió, con una nota de tristeza en su voz. Pero no vine para hablar de mí. Vine porque, sin saberlo, estaba cometiendo un error terrible. Estaba dejando en la calle a mis nietas. Quiero enmendar eso. ¿Cómo? ¿Con dinero? ¿Con regalos? No. Quiero ofrecerte un trabajo en mi empresa. No es caridad. Es un puesto real, administrativo. Y con él, podrías darle estabilidad a las niñas. Mariana lo miró incrédula. ¿Me estás ofreciendo empleo? Sí. Un puesto acorde a tu experiencia. Con horario flexible y prestaciones. Puedes empezar el lunes si aceptas. Antes de que Mariana pudiera responder, Julieta asomó la cabeza por el pasillo. ¿Vas a volver a visitarnos? Salvador la miró como si le costara creer que esa pregunta fuera para él. Mariana notó cómo algo se ablandaba en su expresión. Si tu mamá me lo permite, dijo, sin imponer nada. Esa noche, Mariana arropó a sus hijas con ternura. Les respondió con cuidado a sus preguntas sobre su recién conocido abuelo. Les prometió que mañana sería mejor. Al salir del cuarto, se quedó sola en la sala, con la tarjeta de Salvador en una mano y la orden de desalojo en la otra. Su orgullo le pedía que rechazara todo. Salvador había humillado a Andrés, lo había abandonado. Pero ahora, su empresa también podía echarlas a la calle. Y las niñas necesitaban un hogar, comida, paz. El teléfono sonó. Un número desconocido. Contestó. ¿Mariana? Soy Salvador Castillo. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo recursos. ¿Has pensado en mi propuesta? Han pasado 6 horas. Las personas decididas saben lo que quieren. Y las madres solteras también tienen que pensar en muchas cosas antes de tomar decisiones. Hubo un silencio breve. Tienes razón. Tengo algunas preguntas. ¿El trabajo es real o inventado solo para mí? Es real. Reportarás a Daniel Forero, nuestro jefe de administración. Y si tus hijas tienen una emergencia, pueden llamarte. La empresa tiene políticas que apoyan a las familias. ¡Qué conveniente!, respondió Mariana con tono cortante.
Los tiempos cambian. Incluso para mí. Luego de una pausa, Salvador dijo algo inesperado. Quiero conocer más sobre ellas. ¿Por qué? Porque son parte de Andrés. Y ahora también parte de mí. Mariana caminó por la sala. Respiró hondo. Tú no estuviste cuando él más te necesitó. Ni cuando nacieron las niñas. Ni cuando trabajaba en 3 empleos para mantenernos. Nunca. Lo sé. Y me duele. De verdad. ¿Sabías que guardaba tu tarjeta de presentación? Por si algún día querías buscarlo. Salvador guardó silencio. No lo sabía. Hay muchas cosas que no supiste. Andrés sacrificó mucho por su familia. Del otro lado, Salvador parecía afectado. La oferta sigue en pie, dijo con voz baja. Pero entenderé si decides decir que no. Mariana cerró los ojos. Pensó en el rostro de sus hijas. En su risa. En su futuro. Acepto el trabajo, dijo al fin. Pero que te quede claro, lo hago por ellas. No por ti. Lo entiendo. Y si en algún momento llegas a lastimarlas, no volverás a verlas nunca más. Lo prometo. Empiezo el lunes. Pero necesito ayuda para el cuidado de las niñas. Haré que mi asistente lo organice. Al colgar, Mariana se quedó mirando el teléfono. No sabía si acababa de hacer un trato con el diablo o si había encontrado una salida para su familia. Pero una cosa era segura, ya no había marcha atrás. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra chocolate en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La neblina cubría el cementerio con una capa gris y silenciosa mientras Salvador Castillo se detenía frente a la tumba de su hijo. Era la primera vez que volvía desde el funeral, 2 años atrás. En aquel momento, se había mantenido alejado, sin acercarse a Mariana ni a las niñas. Ni siquiera sabía que existían. Ahora, sostenía un ramo de flores torpemente, sintiéndose ridículo. Se quedó mirando la lápida de mármol. Andrés Castillo Ramírez 1991-2023 amado esposo y padre. Padre, repitió en su mente. La palabra lo atravesó. Andrés había sido papá. Un rol que él mismo, Salvador, había tenido en lo técnico, pero nunca en lo emocional. Conocí a tus hijas ayer, dijo en voz baja, como si Andrés pudiera escucharlo. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el canto lejano de algunos pájaros. Tienen tus ojos. Valentina es extrovertida, se lanza sin miedo. Julieta es más callada, más profunda. ¿Cómo? Como tú. Hizo una pausa, incómodo con sus propias palabras. Nunca había hablado así, ni siquiera cuando Andrés era niño. Le ofrecí un trabajo a Mariana. En la empresa. Esa que tú rechazaste, o tal vez nunca quisiste. Recordó la última discusión con su hijo. Andrés tenía 25 años. Rebelde, apasionado. Defendía su música como si fuera una causa. Salvador solo pensaba en números. ¿Entonces vas a vivir de sueños? Le gritó aquella vez. Voy a vivir de lo que amo, respondió Andrés sin dudar. Y se fue. No volvió. Nunca pidió nada. Ni una llamada. Salvador creyó que era orgullo. Tal vez lo fue. Pero también fue dolor. Mariana me dijo que guardaste mi tarjeta de presentación todos esos años. Esperando, quizás, que yo hiciera el primer movimiento. Una ráfaga de viento movió las hojas secas alrededor de la tumba. ¿De verdad esperabas eso? ¿O solo querías demostrar que podías hacerlo sin mí? Miró la lápida con la vista nublada. Ya no por el clima, sino por algo que no sentía desde hacía mucho, remordimiento. No sé cómo ser abuelo. No supe cómo ser padre. Pero ellas, no tienen la culpa. El celular vibró. Era un mensaje de Claudia. Mariana había aceptado el trabajo. Preguntaba por los detalles para el lunes. Dile que yo mismo la recibiré, respondió Salvador, y colgó.
Claudia, sorprendida, preguntó si eso era en serio. Salvador no solía involucrarse en temas de recursos humanos. Pero esta vez, era distinto. Al regresar al auto, echó un último vistazo a la tumba. Tal vez sea tarde para ti, hijo. Pero aún estoy a tiempo para ellas. El lunes por la mañana, Mariana se levantó antes de que sonara la alarma. Pasó el domingo preparando todo, eligió su ropa más formal, una blusa azul y un pantalón negro que todavía conservaba bien. Organizó el cuidado de las niñas con su vecina doña Teresa y vio un par de tutoriales en YouTube sobre cómo trabajar en una oficina. ¿Tienes que irte, mami?, preguntó Julieta mientras Mariana le hacía una trenza. Sí, mi amor. Mamá empieza un nuevo trabajo. ¿En la oficina del abuelo?, intervino Valentina desde la mesa, donde comía cereal. Sí. ¿Creen que se portarán bien con doña Teresa? Sí. Dijeron las dos al unísono. Después de dejarlas al cuidado de la vecina, Mariana tomó el bus hacia el centro de Medellín. El edificio del Grupo Castillo se alzaba sobre la ciudad con su fachada de vidrio reluciente. Sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo y entró. La recepcionista la recibió con una sonrisa forzada. ¿Puedo ayudarla? Soy Mariana López. Empiezo hoy en administración. La mujer revisó en el sistema. Sí, claro. La están esperando en el piso 15. El señor Castillo pidió recibirla personalmente. Mariana alzó las cejas. Pensó que recursos humanos sería su primer destino. Subió al ascensor con una mezcla de nervios y duda. Al llegar, una asistente llamada Claudia la estaba esperando. Por aquí, por favor. El señor Castillo quiere presentarle el departamento. La llevó por un pasillo elegante, con oficinas de cristal. Algunos empleados la miraban de reojo. Mariana sintió todas las miradas. Salvador la esperaba en una oficina de esquina, hablando con un hombre más joven y simpático que llevaba gafas. Señora López, la saludó Salvador, poniéndose de pie. Él es Daniel Forero, jefe administrativo. Le reportará directamente a él. Daniel le ofreció la mano con amabilidad. Bienvenida, Mariana. Me alegra tenerla en el equipo. Ella estrechó su mano, un poco incómoda. Gracias. Claudia le mostrará su estación y todo lo que necesita. Hoy empezamos con lo básico. Salvador hizo un gesto de despedida. Estoy a su disposición si necesita algo, dijo con un tono mucho más suave que el habitual. Gracias por la oportunidad, respondió Mariana antes de que él se fuera. No la desperdiciaré. Claudia la llevó hasta un escritorio sencillo, con una computadora ya encendida. Vamos a comenzar con los sistemas y los protocolos. No se preocupe, todos se sienten perdidos el primer día. A la hora del almuerzo, Mariana estaba agotada. No era difícil, pero todo era nuevo. Se sentó en la sala de descanso con su sándwich envuelto en papel. Una mujer se le acercó. Hola. Tú eres la nueva, ¿verdad? Yo soy Natalia. Mariana. Escuché que llegaste con el mismísimo Don Salvador. Eso no pasa nunca. No es tan importante, respondió Mariana. Claro que sí. Si él te recibió, debe ser alguien especial. Mariana dudó si decir la verdad. Pero prefirió dejarlo en algo neutro. Conocía a su hijo. Natalia asintió, sin insistir. Al terminar la jornada, Daniel se acercó a ella. Buen trabajo hoy. Se nota que tienes muchas ganas. Gracias. Solo espero aprender rápido. Al salir del edificio, Mariana se sorprendió al ver el carro de Salvador esperándola. Él estaba de pie junto al vehículo. Pensé que el primer día podía ser pesado. ¿Quieres que te lleve? Ella dudó. Pero aceptó. Gracias. Durante el camino, Salvador rompió el silencio. ¿Cómo estuvo? Intenso. Pero interesante. Daniel dice que aprendiste rápido. Daniel es muy amable. Se quedaron en silencio un momento.
Luego Salvador preguntó, ¿las niñas están bien? Mariana lo miró con cautela. No encontró malas intenciones en su rostro. Sí. Te preguntan mucho. Nunca he sido abuelo. Nunca has sido cercano a nadie, parece. Salvador asintió. Era cierto. Haré lo posible por no fallarles, dijo. No era una promesa. Pero sonó sincero. Y eso, por primera vez, fue suficiente para Mariana. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina inesperadamente ordenada para Mariana. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, alistaba a las niñas y las dejaba con doña Teresa antes de tomar el bus al centro. El edificio del Grupo Castillo, que al principio le parecía un mundo inalcanzable, ahora se le hacía más familiar. Daniel se mostró como un mentor paciente. Le enseñaba con claridad y sin condescendencia. Mariana aprendía rápido, lo suficiente como para comenzar a destacar. Estás captando todo muy bien, le dijo una tarde, mientras ella procesaba una serie de documentos de mantenimiento. Mucho mejor que varios que llevan años. La necesidad ayuda, respondió Mariana, medio en broma. Daniel sonrió. Los compañeros de oficina, que al principio la miraban con curiosidad por haber llegado de la mano de Salvador, comenzaron a tratarla con normalidad. Natalia se convirtió en su aliada durante las pausas del café. ¿Entonces era cercana a su hijo? Preguntó una tarde, mientras compartían una galleta. Mariana dudó un momento. Era mi esposo, respondió con sinceridad. Natalia la miró con los ojos bien abiertos. ¿Y él nunca supo que tenía nietas? No. Nunca nos buscó. Y Andrés nunca lo llamó. Natalia asintió lentamente, sin juzgar. Pues si te sirve de algo, se nota que te estás ganando todo por tu propio mérito. Aquí nadie te ve como la protegida del jefe. Eso reconfortó a Mariana más de lo que esperaba. En la oficina, Salvador mantenía una distancia profesional. Apenas intercambiaban saludos en el pasillo o palabras sueltas sobre el trabajo. Pero todas las tardes, sin fallar, su carro aparecía frente al edificio para llevarla a casa. Al principio, esos trayectos eran silenciosos, casi incómodos. Con el tiempo, se transformaron en conversaciones breves sobre las niñas, el trabajo o cosas triviales. Nada personal. Nada profundo. Pero algo comenzaba a construirse. Julieta preguntó por ti ayer, comentó Mariana una noche, mientras miraban por la ventana del auto. ¿Qué dijo? Quería saber si te gustaba la música como a su papá. Salvador se quedó pensativo. Él la heredó de su madre. Yo, nunca la entendí mucho. Andrés tocaba para ellas cuando aún estaban en mi vientre. Decía que bailaban cuando oían la guitarra. Salvador sonrió débilmente, luego desvió el tema. Parece que se están adaptando bien a tu horario. Ayer tuve que salir corriendo del trabajo porque me perdí los cuentos antes de dormir. Doña Teresa es muy amable, pero no es lo mismo. Tal vez deberías tener a alguien más estable para cuidarlas. Una niñera capacitada. Nos las arreglamos, dijo Mariana, con tono firme. No necesito que me resuelvas todo. No es por ti. Es por ellas. Mis nietas merecen estar bien atendidas. Y lo están. El ambiente se tensó. Había una línea invisible entre ayuda y control que Mariana no iba a permitir que cruzara. Cuando llegaron al edificio, Salvador se detuvo antes de que ella bajara. Hay algo más que quiero conversar. ¿Qué? Tu contrato de arriendo. Estuve revisando el edificio. No es seguro. Mariana se tensó. ¿Y tú qué sabes de eso? La seguridad es deficiente. Hay problemas estructurales, humedad, no es un buen lugar para vivir. Es lo que puedo pagar. Tengo una propiedad vacía en Altavista. Un apartamento de 2 habitaciones, buen barrio, cerca de un parque. El arriendo sería proporcional a tu salario. No es caridad. Es un acuerdo justo. Mariana lo miró con recelo. ¿Por qué haces esto?
porque ellas merecen algo mejor. Y tú también. Lo pensaré. No hay prisa. Mariana bajó del auto y, antes de cerrar la puerta, dijo sin voltear: las niñas tienen una presentación escolar el viernes. Si tienes tiempo, te haría bien asistir. Salvador tardó un momento en responder. Envíame los detalles. El viernes amaneció caótico. Valentina tenía fiebre leve, Julieta derramó jugo sobre su vestido, y Mariana olvidó poner la alarma. Llegaron corriendo al colegio, justo a tiempo. ¿Llegamos tarde?, le susurró Mariana a doña Teresa, quien las había acompañado para ayudar. Por suerte, no. Los de primer grado van al final. Se sentaron al fondo del auditorio. Mariana no sabía si esperaba que Salvador apareciera, o si deseaba que no lo hiciera. Hola, dijo una voz grave a sus espaldas. Era él. Traje impecable. En una mano, un pequeño ramo de margaritas. «Viniste», susurró Mariana, sorprendida. «Me invitaste». Se sentó a su lado. Su presencia contrastaba con los padres relajados a su alrededor. Parecía incómodo, fuera de lugar, pero no se movía. Los niños comenzaron a entrar al escenario. Julieta fue la primera en verlos. Le sonrió a Valentina, que a pesar de la fiebre insistió en participar. «La de la izquierda está enferma», susurró Mariana. «Tiene la misma terquedad de Andrés», respondió Salvador por lo bajo. Fue la primera vez que mencionó a su hijo sin tensión. Mariana notó el peso de sus palabras. La obra fue sencilla pero emotiva. Al terminar, mientras los padres aplaudían, Mariana se levantó. «Voy a llevarla a casa. No debió venir hoy. Te acompaño», dijo Salvador sin dudar. 20 minutos después, ya estaban en el apartamento. Valentina estaba acostada en el sofá, viendo una película. Julieta se cambió de ropa y salió a jugar con sus bloques. «¿Te vas a quedar, abuelo?», preguntó Julieta, mirando a Salvador con sus grandes ojos. Salvador la miró a Mariana, como pidiendo permiso en silencio. «El señor Castillo tiene trabajo», respondió ella. Pero él la interrumpió. «Hoy despejé mi agenda». Julieta sonrió. Minutos después, Mariana preparaba té en la cocina. Desde allí, lo observaba con discreción. Salvador estaba sentado en el suelo, coloreando junto a Julieta. El imponente Salvador Castillo, director de un imperio, sujetaba un crayón con torpeza mientras su nieta le explicaba la diferencia entre los tonos de verde. Mariana no supo si reír o llorar. Tal vez un poco de ambas. Desde la cocina, Mariana observaba a Salvador mientras coloreaba con Julieta. Había algo casi irreal en la escena. Ese hombre que durante años había sido sinónimo de frialdad y distanciamiento, ahora estaba ahí, en su modesto apartamento, ayudando a su nieta a pintar un dinosaurio verde. El teléfono de Mariana sonó, sacándola del momento. Era Daniel. ¿Todo bien?, preguntó con voz preocupada. El señor Castillo canceló todas sus reuniones del día sin avisar. No es algo que haga normalmente. Mariana miró hacia la sala, donde Valentina estaba acostada en el sofá con una cobija, mirando una película, y Salvador seguía agachado junto a Julieta, riendo bajito con ella. Valentina está enferma. Él nos trajo a casa después de la presentación escolar, explicó Mariana. Hubo una pausa. Ya veo. ¿Reagendo sus citas de la tarde? Déjame preguntarle, dijo Mariana, pero en realidad no tenía intención de hacerlo todavía. Cuando volvió al comedor, vio algo que la detuvo en seco. Julieta le estaba enseñando a Salvador cómo hacer diferentes voces para los personajes del cuento que estaban leyendo. Valentina, aún medio adormilada por el resfriado, se reía de las voces ridículas que hacía su abuelo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Aquello no era una actuación. Salvador, en su propia forma torpe, estaba intentando ser parte de sus vidas. Le diré que te llame luego, le dijo Mariana a Daniel al colgar. Esa tarde no hubo palabras sobre negocios, contratos ni trabajo. Hubo cuentos,
dibujos y risas. Y por primera vez, Mariana comenzó a pensar que tal vez algunas personas sí podían cambiar. Días después, Salvador la citó para mostrarle el apartamento en Alta Vista. Ella llegó con cautela, esperando encontrar algo que no pudiera costear. Pero al entrar, se encontró con una sorpresa. El lugar era modesto, sí, pero luminoso, amplio y limpio. 2 habitaciones, una sala con ventanales grandes, una cocina funcional y un pequeño balcón que daba al parque. ¿De verdad esto entra en mi presupuesto?, preguntó Mariana, recorriendo la cocina con la mano. El arriendo será proporcional a tu salario. Ya tengo los papeles listos. Sobre la barra había una carpeta con el contrato. Mariana lo abrió esperando encontrar alguna trampa, letra pequeña, algo escondido. Pero no. Era simple. Transparente. ¿Por qué haces esto? Porque el lugar donde vives afecta tu desempeño. Es una decisión empresarial, respondió Salvador con seriedad. ¿De verdad es solo eso? Él desvió la mirada. Por un instante, Mariana vio incomodidad. Ellas merecen algo mejor. ¿Y tú también? ¿Y si me atraso en el pago? ¿Me van a desalojar igual de rápido? Salvador la miró directo a los ojos. No te vas a atrasar. No fue una amenaza. Fue una declaración de confianza. Antes de que Mariana pudiera contestar, recibió un mensaje de texto. Era doña Teresa. Las niñas preguntan a qué hora llegas. Valentina está mejor, comentó Mariana mientras guardaba los papeles. Iré a casa a pensarlo. Tómate tu tiempo. Ambos sabían que ya había decidido. El fin de semana siguiente hicieron la mudanza. No era mucho lo que tenían, así que Daniel ofreció la furgoneta de la empresa y 2 trabajadores del edificio ayudaron. Mariana no esperaba que Salvador apareciera, pero allí estaba, vestido informalmente, con gafas de sol y observando en silencio desde la acera. «Abuelo», gritó Valentina al verlo, corriendo hacia él. Julieta la siguió con más calma. Salvador se agachó para recibirlas. ¿Listas para conocer su nueva casa? ¿Tiene paredes rosas?, preguntó Valentina con ilusión. Las paredes son blancas, empezó él. Pero podemos decorarlas con cortinas bonitas, interrumpió Mariana. El señor Castillo no tiene derecho a opinar sobre la decoración. Salvador tosió ligeramente. En realidad, encargué algunos muebles básicos. ¿Qué tan básicos?, preguntó Mariana con sospecha. Camas, una mesa, utensilios de cocina y algunas cosas para las niñas. Al llegar al apartamento, Mariana entendió lo que básico significaba para Salvador. Camas con edredones nuevos, un sofá cómodo, una mesa de comedor, una cocina equipada y una pared del cuarto de las niñas decorada con mariposas y estrellas fosforescentes. Max, empezó a decir Mariana, sin saber si agradecer o reclamar. No es caridad. Considéralo un adelanto de una futura bonificación. Las niñas gritaban de emoción. Julieta se tumbó en su cama nueva y acarició el edredón morado. Valentina daba vueltas en la suya. Nuestras propias camas, exclamó Julieta, asombrada. Ya no vamos a compartir colchón, añadió Valentina. Mariana se quedó en la puerta, observándolas. Sintió un nudo en la garganta. Aquella alegría por algo tan simple, era una señal de cuánto les había faltado. Salvador, de pie a su lado, también observaba en silencio. Cuando Julieta se le acercó y lo abrazó, él se tensó un momento, sorprendido. Gracias, abuelo, dijo con una sonrisa seria. Todo niño necesita una cama, fue lo único que logró responder. Esa noche, Mariana se sentó sola en el pequeño balcón del nuevo apartamento. Sobre la mesa estaban todos los papeles firmados, contrato de arriendo, contrato laboral, formularios varios. Documentos que certificaban que su vida, de pronto, tenía otra base. Más sólida. Más digna. 6 semanas atrás, Salvador Castillo era solo un nombre. El padre lejano de Andrés. Un símbolo de todo lo que les había faltado.
Ahora era su jefe, su arrendador y, para las niñas, su abuelo. Las razones que tuviera para ayudar no estaban del todo claras. ¿Culpa? ¿Responsabilidad? ¿Redención? Fuera cual fuera, Mariana no podía negar que la vida de sus hijas había mejorado. Y eso era lo que más importaba. Tal vez, por ellas, aprendería a convivir con las contradicciones. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios: escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. 3 meses después de haber empezado en el Grupo Castillo, Mariana se encontraba sola en la oficina, terminando un informe de administración de propiedades. Ya todos se habían ido, excepto el personal de limpieza y un par de empleados que también trabajaban horas extra. La ciudad se veía tranquila a través de los ventanales. ¿Sigues aquí?, preguntó Daniel, asomándose con su chaqueta ya puesta. Solo estoy terminando el análisis del portafolio de inmuebles del sector sur. Hay cosas que no cuadran. Daniel se acercó curioso. Mariana giró el monitor hacia él. Mira estas cifras de ocupación. Bajaron drásticamente en los mismos 3 edificios, justo después de una serie de quejas por fallas en la plomería. Daniel frunció el ceño mientras revisaba las tablas. No me había dado cuenta. ¿También revisaste los reportes de mantenimiento? Sí. En todos los casos, las solicitudes se ignoraron semanas antes de que empezaran a irse los inquilinos. Daniel la miró, impresionado. Eso es algo que pocos detectarían. ¿Cómo te diste cuenta? Pasé por algo parecido en nuestro antiguo edificio. Las tuberías fallaban y nadie hacía nada. Todos empezaron a mudarse. Daniel sonrió con aprobación. Este tipo de observaciones son muy valiosas, Mariana. Tienes una mirada muy aguda. Eso no se enseña. Es experiencia. Ella bajó la vista, un poco avergonzada por el cumplido. Solo intento hacer bien mi trabajo. Guardó sus cosas. Daniel le ofreció llevarla, pero ella prefirió el bus. El nuevo apartamento en Altavista había transformado sus vidas. Las niñas estaban más tranquilas, hacían amigos en el parque del conjunto y hasta dormían mejor. Mariana notaba los cambios en sus ojos. Ya no se despertaban con pesadillas ni se preocupaban por la comida. Al llegar a casa esa noche, encontró a doña Teresa leyendo un cuento a las niñas. Se despidió con una sonrisa y Mariana entró a su cuarto a ver cómo estaban. «Mami», exclamó Valentina. «Hoy hicimos dibujos del sistema solar». «Y yo gané en la carrera de sacos», dijo Julieta, orgullosa. «Estoy muy orgullosa de ustedes», dijo Mariana, besándolas en la frente. Después de acostarlas, mientras se preparaba para dormir, su celular vibró. Era un número desconocido. Un mensaje: Daniel mencionó tu análisis de las propiedades del sur. ¿Podrías presentarlo mañana en la reunión de administración? SC. Mariana se quedó inmóvil. SC. Salvador Castillo. Nunca le había escrito directamente. Y esa no era una reunión cualquiera. Allí estarían los directores de todos los departamentos. Dudó un momento, pero respondió: sí, puedo. La mañana siguiente llegó antes de lo esperado. Mariana fue la primera en llegar a la sala de conferencias. Llevaba copias impresas, gráficos preparados y una libreta con sus notas. A medida que llegaban los ejecutivos, sus nervios aumentaban. Salvador fue el último en entrar. Se sentó a la cabecera y saludó con un leve asentimiento. Antes de comenzar con los puntos del día, Mariana López tiene una observación importante sobre 3 de nuestras propiedades. Todos voltearon a verla. Por un instante, se quedó paralizada. Luego respiró hondo y empezó a hablar. Con voz clara, explicó lo que había notado: las quejas por problemas estructurales, la falta de atención, las consecuencias en la tasa de ocupación. Mostró ejemplos, comparó cifras y propuso una solución sencilla. Al terminar, la sala guardó silencio unos segundos antes de que comenzaran las preguntas.
Mariana las respondió una a una, con seguridad. Al final, Salvador asintió. Gracias, señora López. Daniel, toma nota. Prioriza las reparaciones en esas propiedades. No fue una felicitación efusiva. Pero viniendo de Salvador, fue un reconocimiento importante. Después de la reunión, Mariana se recogía sus materiales cuando Salvador se le acercó. Buen trabajo. Tienes buen instinto para esto. Mariana no supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino avanzando. Esa noche, mientras le trenzaba el cabello a Julieta, Valentina preguntó, ¿podemos invitar al abuelo a nuestra fiesta de cumpleaños? Mariana parpadeó. ¿Fiesta de cumpleaños? Pero faltan 2 meses. La profesora dijo que las fiestas se planifican con tiempo, insistió Julieta, seria. Y el abuelo es el jefe, puede organizar su agenda, agregó Valentina, convencida. Mariana rió, sin poder evitarlo. En los últimos meses, la relación entre Salvador y las niñas se había vuelto cercana. No eran los lazos típicos, pero había una conexión real. Días después, Mariana recibió otro mensaje de Salvador, ¿tienen planes el sábado? Quiero hablarles de algo. Almuerzo en Harrisons. ¿Les parece al mediodía? Ella les preguntó a las niñas, y estallaron de emoción. El sábado por la mañana, eligieron sus vestidos con cuidado. Mariana también se preparó, sintiéndose un poco nerviosa. A las 12 en punto, Salvador llegó en su auto. Vestía más informal de lo normal. Pantalones oscuros, camisa sin corbata. Mariana lo notó, aunque no dijo nada. En el restaurante, se sentaron en la terraza. Las niñas admiraban los dibujos del menú. Salvador pidió limonadas para todos. Hay algo que quiero contarles, dijo, mirando a Mariana pero incluyendo a las niñas en su tono. ¿Qué es? Preguntó Julieta con curiosidad. Compré una casa junto al lago. A 1 hora de aquí. Es pequeña, pero tiene jardín, un muelle y un espacio para pasar fines de semana. Pensé que tal vez podríamos ir juntos algún día. Valentina abrió los ojos como platos. ¿Tiene piscina? Tiene una zona de playa poco profunda y kayaks pequeños. Julieta miró a Mariana. ¿Podemos ir? ¿Cuándo compraste esa casa? Preguntó Mariana, aún dudando. Hace 2 semanas. La compré pensando en ustedes. Las niñas seguían entusiasmadas con las fotos que Salvador les mostraba en el celular. Mariana, sin embargo, lo observaba en silencio. No era una oferta laboral, ni una ayuda por necesidad. Era una invitación personal. Una que llevaba implícita una intención, estar más cerca. Ser parte. Tendríamos que ver los horarios. Ellas tienen clases de natación los sábados. La invitación está abierta para cuando quieran, respondió Salvador, sin presionar. Durante el almuerzo, Mariana observó algo curioso. Salvador ya no se veía tan fuera de lugar en ese ambiente. Seguía siendo reservado, pero con las niñas era más suelto, más natural. Hoy Julieta tuvo un problema con un niño que la empujó en el recreo, comentó Mariana. ¿Estás bien? Preguntó Salvador, inmediatamente preocupado. Estoy bien. Solo fue un empujón, respondió Julieta. Mariana notó la expresión de Salvador, protectora. Sincera. Quizás el próximo fin de semana, dijo Mariana al terminar el postre. Si la invitación sigue en pie. Salvador la miró, y una leve sonrisa cruzó su rostro. Claro que sí. La casa junto al lago era más acogedora de lo que Mariana esperaba. Rodeada de árboles altos y un pequeño jardín, tenía un porche de madera y una vista directa al agua. No era grande ni ostentosa. De hecho, tenía un aire tranquilo y cálido, como si hubiese sido pensada más para vivir que para mostrar. Es preciosa, dijo Valentina apenas bajó del carro, corriendo hacia el muelle. Julieta la siguió, pero Mariana la detuvo a medio camino. No se acerquen solas al agua. El área está cercada, intervino Salvador.
Y cerca de la orilla, el agua no pasa de la cintura. Mariana lo miró de reojo, aún con el instinto alerta. Aunque le costaba admitirlo, había sido meticuloso. Chalecos salvavidas, comida en la nevera, repelente contra insectos y hasta juegos de mesa. Este lugar no es lo que imaginaba, dijo Mariana mientras descargaban las cosas del maletero. ¿Qué esperabas? Algo más ostentoso. Más Salvador Castillo. Él esbozó una media sonrisa. Andrés solía decir que no sabía apreciar lo simple. La mención de Andrés fue inesperada. No llevaba peso ni tensión, solo una verdad dicha sin resistencia. Mariana se detuvo a mirarlo. ¿Y por qué compraste este lugar? Salvador la miró a los ojos. Porque nunca llevé a Andrés a un sitio así. Su madre quería, pero yo siempre estaba ocupado. Siempre había otra reunión, otra inversión. Quise hacer algo distinto esta vez. Dentro, la casa tenía muebles rústicos, cojines cómodos y una chimenea en una esquina. Una de las habitaciones ya tenía decoración infantil, colchas con dibujos de peces, estanterías con cuentos y una alfombra con formas de estrellas. «Preparaste esto para ellas», murmuró Mariana. «Pensé que si venían, se sentirían más cómodas». El fin de semana transcurrió con una calma inesperada. Pasearon por la orilla del lago, lanzaron piedras al agua, jugaron cartas y asaron malvaviscos en la chimenea. Salvador se mostró atento, incluso cariñoso, dentro de sus limitaciones. Las niñas se reían con él. Lo llamaban abuelo con naturalidad. El sábado por la noche, tras acostar a las niñas, Mariana salió al porche. Salvador estaba allí, con un vaso de whisky. «Gracias por venir», dijo, ofreciéndole una copa de vino. «Gracias por invitarnos». Se sentaron en silencio, mirando la luna reflejarse en el lago. «Son felices», dijo él, sin más. «Sí. Lo son. Son niñas extraordinarias». A veces me cuesta creer que Andrés, hizo una pausa, haya llegado a ser padre. Fue un padre increíble, dijo Mariana sin dudar. Cantaba para ellas antes de dormir, cocinaba cuando podía, y siempre encontraba tiempo para jugar. Incluso cuando trabajaba turnos dobles. Salvador asintió con una sombra de arrepentimiento en los ojos. «Una vez fui de pesca con mi padre. Solo una vez. Yo tenía 10 años. No atrapamos nada, pero nunca olvidé ese día». «¿Por qué nunca hablas de él?» «Porque me enseñó a endurecerme. A no depender de nadie. Pero eso, también me enseñó a alejar a las personas». Mariana se quedó en silencio. Esa confesión era más íntima que cualquier otra que Salvador le hubiese hecho. «¿Te arrepientes?», preguntó, con suavidad. «Mucho. De cómo traté a Andrés. De no haber estado cuando él necesitaba un padre. De no haberlo conocido realmente. Y ahora ya es tarde para eso. Pero no es tarde para ellas». Salvador bajó la vista, como si sus propias palabras lo golpearan. «Después de su muerte, encontré una carta que empezó a escribirte», dijo Mariana, después de dudar unos segundos. «Nunca la terminó». Él giró la cabeza bruscamente. «¿Una carta?». «Sí. Quería intentarlo. No por él, sino por las niñas. Quería que conocieran a su abuelo. Creía que había una posibilidad de sanar». Salvador apretó el vaso con más fuerza. «Nunca lo supe. Yo tampoco hasta después del accidente. Estaba entre sus cosas, sin sellar. Solo un borrador». Se hizo un silencio largo, profundo. «¿Qué pensaría él ahora?», preguntó Salvador al fin. «De esto, de mí». Mariana miró al cielo. Se tomó su tiempo para responder. «Creo que estaría esperanzado. Andrés nunca dejó de amarlos, incluso cuando estaba enojado». La emoción en el rostro de Salvador era genuina. Mariana lo vio sin el escudo de empresario. Sin el apellido. Solo un hombre arrepentido, intentando reparar lo que aún podía salvar. «Gracias por dejarme estar cerca», dijo él, apenas audible.
No ha sido fácil. Pero cuando veo cómo se iluminan con solo verte, entiendo por qué Andrés quería que te conocieran. Esa noche, el silencio no fue incómodo. Fue necesario. El domingo por la mañana, Valentina salió corriendo con su bicicleta nueva, aún con rueditas, mientras Julieta insistía en intentar sin ellas. «Sujétame fuerte, abuelo», gritó Julieta mientras Salvador trotaba junto a ella. Mariana, desde el porche, no pudo evitar sonreír. Ese hombre que un día llegó a su puerta con una orden de desalojo en la mano, ahora trotaba detrás de su nieta, sudando, sonriendo, cuidando. «Mira, mami. Lo hago sola», gritó Julieta, soltándose por unos segundos. «Eso es, campeona», gritó Mariana. Valentina se acercó jadeando. «¿Ahora yo?» «Claro que sí, princesa», respondió Salvador, agachándose para ajustar el casco. Más tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Mariana le dijo en voz baja: «No necesitas comprar su cariño». Salvador levantó la vista. «No estoy intentando hacerlo. Ya lo tienes. Estás aquí. Eso es todo lo que necesitan». Salvador pareció impactado por esa frase. Bajó la mirada y murmuró: «Me perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras. Me perdí a Andrés. No quiero perder esto también». «No lo harás. Si te mantienes presente». El vínculo que había nacido entre ellos no era perfecto. No había una reconciliación completa ni una historia resuelta. Pero había una verdad: estaban intentándolo. Y eso, a veces, era más que suficiente. Un año después de aquella primera visita inesperada de Salvador, el pequeño apartamento en Altavista estaba lleno de globos, serpentinas y risas infantiles. Era el 7º cumpleaños de Valentina y Julieta, y todo el edificio parecía haber sido invitado. «¿Crees que al abuelo le gustará nuestra fiesta?», preguntó Valentina, mientras colocaba servilletas de colores en la mesa. «Estoy segura de que sí», respondió Mariana, ajustando un mantel plástico con dibujos de unicornios. Había preparado todo con esmero. No era una fiesta lujosa, pero sí hecha con amor: pastel casero, jugo natural, bocaditos, juegos sencillos y música infantil. Para las niñas, era un evento inolvidable. El timbre sonó. «Es el abuelo», gritó Julieta, corriendo hacia la puerta. Salvador entró cargando una caja envuelta en papel brillante y una bolsa más pequeña. Llevaba una camisa celeste y jeans. Ya no parecía fuera de lugar en medio del caos festivo. Los niños lo rodearon como si fuera una figura mágica. «Feliz cumpleaños adelantado, campeonas», dijo, repartiendo abrazos torpes pero sinceros. «¿Qué nos trajiste?», preguntaron las niñas al unísono, mirando los paquetes. «Tendrán que esperar hasta el final de la fiesta», dijo con una sonrisa. Mariana lo observó con atención. Notó algo diferente en su expresión, una mezcla de nervios y expectativa bajo su usual compostura. «¿Todo bien?», le preguntó cuando se apartaron brevemente hacia el balcón. «Sí. Solo quería darte algo antes de que se me pase el momento». Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una caja pequeña y se la tendió. Mariana la abrió, curiosa. Dentro, encontró una foto enmarcada de Andrés, adolescente, sentado en un muelle con una guitarra. Sonreía al horizonte, despreocupado. «No conocía esta foto», susurró Mariana. «La tomaron en el último viaje que hicimos como familia. La encontré hace poco, entre unas cosas guardadas». Se hizo un silencio suave. «También encontré esto», añadió, señalando la caja grande sobre la mesa. «La mandé restaurar». «¿Qué es?». «La guitarra de Andrés». Mariana sintió un golpe emocional. Era un gesto cargado de simbolismo. «Pensé que tal vez a ellas les gustaría aprender. Andrés siempre quiso enseñarles». Mariana lo miró. Las palabras que quería decirle eran muchas, pero se le quedaron en la garganta. «Y además», dijo Salvador, con un poco más de seriedad, «he creado un fondo para su educación. Nada exagerado,
pero suficiente para que tengan opciones cuando llegue el momento. Mariana lo miró, conmovida. Hace un año, habría rechazado todo esto. Habría pensado que era una forma de controlar, de compensar. ¿Y ahora? Ahora entiendo que es amor. Y sé que Andrés también lo habría entendido. Salvador asintió, visiblemente emocionado. Desde adentro se escuchaban carcajadas. Las niñas corrían, lanzaban confeti, cantaban. Nunca imaginé esto, dijo Salvador en voz baja. Las mejores cosas de la vida muchas veces no se planean, respondió Mariana, tocándole el brazo con suavidad. Cuando volvieron a la sala, las niñas estaban listas para cortar el pastel. Abuelo, ven. Gritaron. Él se acercó y, sin pensarlo, ayudó a sostener la bandeja mientras ellas apagaban las velitas. Luego llegó el momento más esperado. Los regalos. Gritaron los niños. Salvador les entregó la caja grande. Al abrirla, Valentina y Julieta gritaron al ver la guitarra, reluciente y hermosa, con una cinta morada atada al mástil. «Es la guitarra de papá», exclamó Julieta. «¿Podemos aprender a tocar?», preguntó Valentina, abrazándola. «Claro que sí», respondió Mariana, con la voz temblorosa. Salvador se arrodilló junto a ellas. «Y cuando estén listas, pueden tocar juntas. Como un dúo. Como las estrellas que son». Las niñas lo abrazaron con fuerza. Mariana observó la escena con una mezcla de nostalgia y gratitud. La vida les había dado un giro inesperado. Y aunque Andrés ya no estaba, su amor seguía presente en cada risa, cada gesto, cada canción. Más tarde, cuando la fiesta terminó y todos los niños se habían ido, Mariana y Salvador se quedaron recogiendo los platos y las decoraciones. Las niñas dormían en sus camas, abrazadas a sus regalos. «¿Qué piensas ahora, al mirar todo esto?», preguntó Mariana. Salvador se detuvo un momento. «Pienso que no puedo cambiar el pasado. Pero sí puedo ser parte del presente y del futuro. Eso es lo único que importa». Se sentaron en el sofá con 2 tazas de té. «¿Crees que algún día me perdonarás del todo?», preguntó él, sin rodeos. Mariana pensó unos segundos. «No lo sé. Pero lo estoy intentando. ¿Y tú también?». Él asintió, aceptando la respuesta como un regalo. «Por lo menos, ellas me perdonaron», dijo, mirando hacia la habitación de las niñas. «Sí», sonrió Mariana. «Y eso vale más que cualquier firma o fortuna». Desde una estantería cercana, la guitarra de Andrés brillaba con la luz tenue del pasillo.